Bueno, David Alayón, además de ser un emprendedor en serie, fundador de empresas como Inuba, Mindset y muchas otras cosas, ha sido responsable de proyectos de innovación en Inditex, inversor y socio, podcaster en Heavy Mental, súper recomendable. Pero sobre todo, aquí lo tenemos porque es un diseñador de futuros. Bienvenido, David. Muchas gracias. Un súper placer aquí a mezclar temas y a reflexionar sobre cosas distópicas y utópicas. Eso es. Lo dicho, súper recomendable que le escuchéis a él y a otros cuantos cracks en Heavy Mental, porque es un sitio de batiburrillo de ideas, de conexión y de que te rompe la cabeza siempre. Y hoy vamos a aprovechar que nos rompe un poco la cabeza pensando en futuros. De hecho, David, tu rol en Innuba es Chief Foresight Officer, ¿no? Que es un poco, foresight en inglés es como previsión, visión a futuro. Sí que es como el jefazo máximo de la visión a futuro en tu propia empresa. ¿Qué narices hace un Chief Foresight Officer? Bueno, a ver, yo tengo que decir que yo me puse, o sea, me puse lo de Foresight Officer principalmente por diferenciación. Es decir, porque realmente lo que quería era que Innuba, también Mindset, tuviesen visión de futuro. Mindset ya lo cubre Mónica, que es la CEO, pues en Innuba quería cubrirlo yo, ¿no? En el sentido de decir, oye, somos una empresa que diseñamos, ¿no? Hacemos consultoría de innovación social y medioambiental, o sea, diseñamos productos y servicios que tienen impacto positivo y retorno económico, pero no lo hacemos con una mirada del presente, sino lo hacemos con una mirada de vamos a intentar resolver grandes retos que con una perspectiva cortoplacista no se van a resolver. Entonces, ahí es donde entra el foresight, que es la prospectiva, ¿no? Que es intentar levantar un poco la mirada, ver un poco más allá, pensar en diferentes escenarios de futuro, estar muy pegado a tendencias y cómo pueden evolucionar y de alguna forma abrir reflexiones que no se abrían de otra manera, ¿no? Al final las empresas están muy pegadas en el cortoplacismo, en el cierre trimestral, en las presentaciones anuales y hay grandes retos que no se pueden, grandes retos de la humanidad que no se pueden acotar en cortoplacismo, pero también las empresas, ¿no? Depende, cada vez hay más casos de repente que hay competidores que adelantan a las empresas por la izquierda y por la derecha y no lo han visto venir principalmente por eso, porque no levantan la mirada, ¿no? Entonces, bueno, un Chief Foresight Officer lo que pretende básicamente es impulsar la visión largoplacista de la compañía. Qué bueno, qué bueno. Más de estos hacen falta en las empresas y en los gobiernos también, ¿no? Porque en los gobiernos esto ocurre, tenemos figuras de este tipo. Bueno, pues fíjate, es muy curioso porque los gobiernos, o sea, toda la parte de prospectiva nace muy vinculada al territorio militar y gubernamental. De ahí es cuando nace. Guerra Fría, nivel de incertidumbre máximo, se empieza a hablar de lo de VUCA, ¿no? Volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? El contexto que queda. Y es donde de repente dices, vamos a desarrollar bueno, herramientas que nos permitan de alguna forma en su momento era adivinar el futuro, luego evidentemente, y ahora cuando lo mezclemos con la ciencia ficción hablaremos de eso, es anticipar el futuro, ¿no? Es decir, ya no es adivinarnos, sino anticipar posibles futuros. Entonces surge muy vinculado con el territorio militar y gubernamental. Hay muchos gobiernos que sí que tienen áreas de prospectiva, como por ejemplo el de Reino Unido, como por ejemplo el de Suecia, el de Dubái. Emiratos Árabes también lo tiene. Es decir, hay como muchos gobiernos que tienen esa parte de prospectiva y en España concretamente se generó una oficina de prospectiva hace un año, año y pico. La sacaron, no tuvo mucho, porque también era como, ¿qué es esto de la prospectiva? Nadie lo conocía. Pero lo que sí fue sonado fue hace como unos 6 meses, 6, 7 meses, que lanzaron un informe que se llama España 2050, donde hacían una labor de prospectiva en una visión futura de España. Entonces, sí, y además, de hecho, yo creo que la perspectiva cobra especial importancia en gobiernos porque es una forma muy interesante para anticipar posibles impactos generados, por ejemplo, por la creación de nuevas leyes, ¿no? Entonces, cuando se genera una nueva ley que va a tener un impacto muy grande, pues anticipas o intentas anticipar cuál va a ser los impactos de primer, segundo, tercer grado que eso va a tener, ¿no? Y a partir de ahí, pues tomas decisiones. Qué bueno, qué bueno. A mí se me hace gracia, yo lo siento, aquí cuando has dicho que en España se había creado una oficina, digo, no, espero que no sea como la tía de Mortadelo y Filemón, que era también gubernamental, porque también tenemos una tendencia a hacerlo así. ¿Algún ejemplo internacional relevante, ¿no? De alguna agencia un poco de previsión de futuro, que esté trabajando en todo esto? Has hablado de la del Reino Unido, pero ¿hay alguna que tú conozcas que haya sacado algún trabajo relevante, algo que merezca la pena mirar? Sí, o sea, por ejemplo, una de las más famosas es la de Singapur. En la de Singapur, que además es considerada una
una ciudad-país muy puntera en muchos niveles, a nivel de sostenibilidad, a nivel de gestión urbanística, vamos, que es como muy. También tiene una labor muy de proteccionismo, ¿no? De lo local, pero permitiendo también el trabajo de que venga desde fuera, o sea, la captación de talento de fuera o la inversión desde fuera. Tiene como muchas características que también la hacen muy manejable. Pues ellos tienen una oficina de prospectiva súper interesante que van lanzando informes, además en abierto, que se pueden consultar. O sea, si pones ahí Foresight, Singapur, tal, empiezas a ver un montón de informes y están constantemente haciendo esa visión a futuro, pero constante. Yo creo que es una de las más, ya te digo, de las más conocidas a nivel de así gubernamentales, probablemente sea la de Singapur, y luego ha tenido como mucho impacto, digamos como pues la de Dubái, por ejemplo. Claro, Dubái al final no deja de ser una cosa un sitio muy joven, con un poder muy centralizado, también muy parecido a Singapur en ese aspecto, en el que se pueden tomar decisiones de manera bastante tajante, ¿no? En el sentido, oye, pues si quiero que esto se haga así, se va a hacer así, ¿no? Y donde hay muchísimos recursos, muchísimo dinero, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues en la zona de Dubái, Emiratos Árabes y demás, se han generado un montón de artículos de prospectiva, informes, y se está generando una ciudad del futuro, una ciudad que se llama Neom, que es una ciudad que Qué está bueno. generándose desde cero, ya diseñada desde cero para que sea hiperecoeficiente, para que está en medio del desierto bueno, teóricamente, ¿no? Va a manejar los recursos de manera súper potente, va a alojar, no me acuerdo si sean 2 millones de personas, es decir, y va a estar totalmente diseñada para eso. Entonces, se llama Neon, por la gente que quiera curiosear, es muy de ciencia ficción ahora mismo, porque es un proyecto muy a largo plazo, pero súper interesante, muy interesante. Qué bueno. También te quiero preguntar, porque viendo tu bio y relacionado con conceptos de futuro, tienes varios conceptos que me molan, ¿no? Tienes un poco como Strategic Foresight, ¿no? Visión a futuro estratégica, Moonshot Thinking y diseño de futuros. ¿Qué son estos conceptos? Porque al menos lo de Moonshot Thinking a mí me mola mucho. Pues mira, Moonshot Thinking, o sea, el término original lo acuña, digamos, la división de innovación disruptiva de Google, que se llama X, Google X, ahora se llama X, y básicamente es una división externa de Google que intenta resolver como grandes retos, ¿vale? Al principio eran grandes retos en genérico, muchas veces vinculados con la conectividad, bueno, con el negocio de Google, y poco a poco se han ido vinculando con retos de la humanidad, o sea, con los ODS, relacionados sobre todo con temas energéticos, con temas de agua, con temas relacionados con la pobreza, bueno, con diferentes ejes. Entonces, ellos utilizan una filosofía que se llama Moonshot Thinking, que la cogen un poco de ese discurso que tuvo Kennedy, ¿no? Diciendo, en esta década vamos a llegar a la luna, ¿no? Ahí está un poco la competición con los rusos, con la Unión Soviética, y ese punto de vamos a llegar a la luna y tal. Y como que de alguna forma coge esa metáfora donde hubo una persona que planteó una visión y como que todo un país alineó los recursos para que eso fuera posible, ¿no? Y cuando era casi un imposible, ¿no? Entonces, ellos, la gente de Google lo que utiliza es este tipo de metáfora, este tipo de filosofía, para intentar acometer los imposibles, ¿no? De hecho, Astro Teller, que es el CEO de Google, dice que ellos solo se preocupan por los imposibles. Cuando todo el mundo rechaza eso porque es imposible, ellos dicen, aquí vamos a intentar ver qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces, bueno, es una filosofía pues muy como de alunizaje, ¿no? Es decir, esto es imposible, vamos a empezar con las piezas, vamos a plantear, ¿no? un lanzamiento a X años para poder llegar a ello, un alunizaje tiene como diferentes etapas para conseguirlo, pero siempre con una mirada muy largoplacista, es decir, son proyectos a 10, a 15 años vista, que es muy raro verlos en el mundo corporativo. Lo que pasa es que, bueno, pues ahí Google deriva una cantidad de dinero para que esta gente pueda ser independiente y hacer ese tipo de cosas. Qué bueno. ¿Y qué impacto puede tener? Porque, claro, creo que el pensamiento así a nivel Munson, ¿no? De ir a la luna, evidentemente son muchos recursos, es un proyecto muy complejo, pero a mí la intuición me dice que son las cosas que cambian realmente el rumbo de la humanidad o que pueden cambiar el rumbo de una empresa. ¿Cómo de importante es pensar así? Pues buenísima pregunta porque, a ver, lejos de la parte, digamos, de Google X, ¿no? Que al final son un montón de recursos, un montón de dinero, muy pocas empresas, incluso gobiernos en el mundo, se pueden permitir hacer ese tipo de proyectos, pero lo que tiene, a mí lo más interesante no es tanto el generar vehículos para que eso sea posible, que me parece muy interesante y es muy necesario, pero sobre todo el que se desarrolle una mentalidad de moonshot, ¿no? Una mentalidad de intentar generar
romper, digamos, las barreras del presente de cortoplacismo para intentar, vamos, dilucidar o ver soluciones que tengan un componente muy disruptivo. Yo creo que son muy necesarias y además ahora mismo en el punto en el que estamos, incluso con los objetivos de desarrollo sostenible, con un montón de ejes de retos que nos amenazan incluso a nosotros como especie humana, ¿no? Creo que eso se va a resolver no de manera incremental, sino van a resolverlos realmente ideas mega disruptivas que permitan, yo qué sé, quitar la sal de los océanos y que, no sé, que podamos consumirla porque vamos a tener una crisis de agua. O el tema de impresión 3D de alimentos mediante otro tipo de componentes que no es la ganadería masiva, que es uno de los principales promotores del cambio climático y los efectos invernaderos, ¿no? Entonces, yo creo que hay o vienen ideas disruptivas y eso el moonshot thinking te lo permite hacer, o si no, pues estaremos en un punto incremental donde realmente los cambios y el daño que de alguna forma por un histórico, ¿no?, de actividad estamos haciendo al planeta y a nosotros mismos, no lo vamos a resolver. No vamos a poder acelerar los cambios de tal manera que lo podamos conseguir. Toda la razón. Con lo que has dicho, claro, casi todos los retos que has comentado, los que estamos enfrentados en la humanidad, ¿no? El cambio climático y todo este tipo de cosas, es que son problemas que iterativamente es casi imposible resolver. ¿Sabes? No puedes ir mejorándolos un 1% cada año. Claro, no llegaríamos a resolverlo, efectivamente. Claro. Y el diseño de futuros que me preguntabas, la parte de diseño de futuros básicamente es, bueno, tener como yo siempre digo que el diseño de futuros al final es a lo que es a la perspectiva, lo mismo que el design thinking a la innovación. Es decir, al final el diseño de futuros no deja de ser una metodología, un framework, más que de metodología, es un marco de trabajo, un framework que tiene diferentes fases y que ha permitido o está permitiendo que la filosofía esta de pensar en el futuro y de la perspectiva aterrice de manera un poco más sólida en las empresas. ¿Por qué? Porque es un choque frontal decirle a la empresa, tienes que pensar a 15 años vista, es como que me estás contando, yo necesito entregar paso mañana los resultados y tengo que ganar no sé cuánto dinero en 3 meses, ¿vale? Entonces, el diseño de futuros lo que te dice es, vale, vamos a empezar poco a poco, ¿no? Entonces, es una metodología que se basa en identificar señales del cambio, que son como indicios del presente que nos dice que a lo mejor, algo va a cambiar en el futuro, un pasito en el futuro que es, con todas esas señales de cambio, proyectas tendencias, que es algo más conocido, con un conjunto de tendencias puedes proyectar escenarios de futuro. Es decir, si esto evoluciona de esta manera, me puede llevar a este sitio, si esto evoluciona de esta otra, me puede llevar a otro sitio, ¿no? Entonces, con ese planteamiento de no hay un solo futuro, hay múltiples futuros, ¿vale? Y tengo que empezar a valorar cuáles son más probables, cuáles no, a cuáles quiero ir, a cuáles no. Pues de alguna forma tú puedes volver al presente y empezar a diseñar tu plan de acción. Oye, si yo quiero, como Elon Musk, ¿no? El mundo se va a la mierda. Vamos a empezar a diseñar soluciones. Yo tengo mucha pasta, tengo muchos recursos, tengo mucha influencia, pues me monto Solar City, me monto Tesla, me monto SpaceX, ¿no? Para plan B, el mundo se va a la mierda, nos convertimos en especie interplanetaria. Entonces, de alguna forma empiezas a activar un montón de cosas. Bueno, pues eso es diseñar el futuro, ¿no? Porque al final estás diseñando un camino, estás influyendo en él, estás teniendo esa capacidad de agencia que normalmente una persona sola es muy complicado que la tenga y Elon Musk es un poco de rareza, pero diferentes colectivos, empresas, países, nosotros como especie humana, o sea, si conseguimos alinearnos de esa manera, pues llegaremos realmente a diseñar el futuro que queremos conseguir y alinearnos mucha gente para poder hacerlo. Y tienes que diseñar muchos futuros. Claro, porque uno de los grandes problemas es que cada pequeña cosa que está pasando en el mundo ahora lo puedes proyectar al futuro y te puede dar un futuro distópico o utópico dependiendo de cómo vaya, ¿no? Pero es que hay muchas cosas que están sucediendo. Tú que trabajas en esto, ¿cuántos futuros manejas cuando tiras hacia adelante? También buenísima pregunta. A ver, es muy curioso porque existe como diferentes leyes, que no son leyes realmente, que de alguna forma son como sesgos cognitivos, ¿no? Nos hace pensar que las cosas van a cambiar de manera más rápida que van a cambiar realmente, ¿no? En el corto plazo. Hay una cosa que se llama la ley de Amara, que es un tipo que se llama Roy Amara, que fundó hace bastantes años el Institute for the Future, el Instituto para Futuros, o Instituto para el Futuro. Y él lo que decía es, la ley de Amara lo que dice es que tendemos a sobreestimar los cambios en el corto plazo, sobre todo motivados por la tecnología, y subestimar los cambios en el largo. Es decir, creemos que todo va a cambiar pasado mañana y no es así. Y de repente, dentro de 15 o 20 años, pensamos que no vamos a llegar a eso y de repente va a haber cambios muy disruptivos, ¿no? Entonces, y luego hay otra cosa que se llama las capas del tiempo, las capas del cambio, que es que, por ejemplo, los cambios sociodemográficos no van tan rápido. Es decir, pensamos en nuestros abuelos
y la edad a la que viven nuestros abuelos, no sé, no ha cambiado tanto la sociodemografía, ¿no? Puede venir, por ejemplo, lo que se llama en futuros una wildcard, ¿no? Como una carta salvaje, algo que te revienta el juego, que es de repente, pues oye, se inventa una movida que además avanza muy rápido y tiene una adopción muy rápida por la gente, donde de repente pasemos, no sé, nos alargan los telómeros y pasamos a vivir 400 años, ¿vale? Eso sí que sería un punto disruptivo que cambiaría nuestra sociodemografía. Pero bueno, suelen ser capas que van muy lentas. Entonces, la política va muy lenta, los cambios culturales van muy lentos, y luego hay capas muy rápidas, como por ejemplo la tecnología, ¿no? La tecnología cambia de manera muy rápida. Entonces, claro, con todo esto, cuando tú planteas escenarios de futuro, claro, y no planteas futuros a 100 años, porque sería absurdo, sino futuros un pelín más cercanos, hay variables que se llaman las incertidumbres críticas, que son aquellas variables que de alguna forma te plantean cambios disruptivos reales en ese tiempo. ¿Vale? Entonces, ahí quitas un montón de variables que no te influyen para nada y tienes en cuenta variables que tienen un alto, que van, si de alguna forma operan de una u otra manera, pues pueden tener un impacto muy, muy grande y una incertidumbre muy, muy alta, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, inteligencia artificial, ¿vale? La inteligencia artificial como tal, pues algunos dicen que es una tendencia, otros dicen que es una tecnología, esto yo creo que es todo a la vez porque está en todos lados, pero una incertidumbre crítica, por ejemplo, sería cómo se va a regular la inteligencia artificial, ¿vale? Pues si va a haber sitios donde no se regule, eso nos va a generar un futuro concreto, ¿vale? Donde hay una libertad en el uso algorítmico, en robotización, en mil cosas. Y, por ejemplo, si en Europa se regula de una cierta manera, va a ser que, por ejemplo, nos lleva a otro futuro diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la regulación, de hecho, hay una figura en futuros que se llama el PESTEL, que es identificar factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, medioambientales y legales. Y esos son como los factores que de alguna forma se tienen que identificar para luego proyectar las incertidumbres críticas. Es decir, que hay como, yo lo veo como un funnel, ¿no? Al final tienes un montón de cosas y poco a poco vas pasando por herramientas de filtro hasta que te llegue a un conjunto de futuros. Mola porque lo tenéis muy método científico para llegar al futuro. Esto es ciencia ficción pura. Juntamos ciencia con ficción y nos sale todo esto. David, también de lo que tú estás viendo, porque yo creo que muchas veces nos obcecamos con las tecnologías y los cambios que son más mediáticos, pero estoy seguro que en los últimos años han pasado grandes cambios que a lo mejor no han tenido tanto renombre, no han salido tanto en los medios, por lo que sea, no se ha hablado tanto de ellos, pero que tú, con esta visión que tiene de diseñador de futuro, a lo mejor si eres capaz de entender que pueden impactar mucho más a futuro. ¿Qué cosas han pasado o están pasando en la sociedad a nivel tecnológico a cualquier nivel que tú crees que van a afectar más al futuro a la humanidad? Pues mira, a ver, yo creo que claro, está aquí también hay otro punto interesante, que es, hay corrientes o hay tendencias que tocan muy de cerca al consumidor y de alguna forma son las que se vuelven más mainstream, ¿no? Pero hay otras que no tocan de forma tan directa, que van a generar un cambio mega disruptivo, a lo mejor lo están generando ya y no nos damos cuenta, pero porque de alguna forma tiene otro tipo de canales diferentes o el enfoque es tan científico que a lo mejor no se percibe de igual manera, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, si mal no recuerdo, lo digo porque es que con el tema del COVID yo creo que perdí un año. Entonces, yo no sé si el año pasado o hace 2 años, literalmente. El premio Nobel se lo dieron a dos mujeres científicas por el descubrimiento, que no invención, de CRISPR, ¿no? Que bueno, estas dos mujeres contribuyeron mucho en la definición de esa herramienta, que ahora definimos lo que es, pero digamos que el origen viene mucho más allá. O sea, ha pasado por muchísimos investigadores, de hecho, de los primeros hubo en español, ¿no? Entonces, CRISPR básicamente es una herramienta de edición genética. Entonces, lo que hace básicamente es permite cortar y pegar zonas o partes del ADN para editarlo. Entonces, puedes desde eliminar, por ejemplo, partes que tienen a lo mejor un componente que genera un tipo de enfermedad o que te hace más propenso a tener esa enfermedad y lo sustituyes por otro componente diferente o, llegados ya entramos en la ciencia ficción porque todavía esto no se puede, o mejorarnos, ¿no? Mejorarnos lo que se llama, ¿no? el mejoramiento humano, ¿no? El human enhancement, que básicamente es yo medito genéticamente para ser mejor, pues yo qué sé, generando menos cansancio, convirtiéndome más inteligente, ese tipo de cosas. Bueno, fuera de lo que sería la parte humana, esto también se está utilizando desde ya en plantas, por ejemplo, para hacerlas más resistentes a diferentes condiciones atmosféricas de cara a cultivo. Se está utilizando en animales, por ejemplo. Se está utilizando a muchos niveles. Bueno, pues todo lo que es la biogenética, ingeniería genética, yo creo que va a ser uno de los grandes ejes
de cambio a todos los niveles, aunque ahora mismo, como consumidor final, no nos esté llegando. Yo creo que está como, es una capa que está por debajo que va a empezar a tocar tantas industrias y tantas cosas que vamos a verlo de repente florecer, por poner un ejemplo. Buen ejemplo. De hecho, yo me acuerdo haber leído noticias sobre biohackers, ¿no? Que ya hay gente que se intenta aplicar esto por su cuenta, que esto no hay que hacerlo, por favor. O sea, ya cada uno que haga lo que quiera. Pero es verdad que hay como hasta un mundo alternativo de gente que quiere tener el control de su genética, de sus genes, de curarse enfermedades y que dice, oye, si esta tecnología está ahí, yo puedo utilizarla. Es curioso. De hecho, fíjate, con el tema de los biohackers, esto es porque es la caña. Hay varios documentales, de hecho, yo creo que uno de ellos está en Netflix, donde hubo diferentes, pues sí, los autodeclarados biohackers que han generado como una especie como de kit para, Mm. bueno, que tú lo puedes consumir tú o puedes hacer experimentos en este caso, con animales, ¿no? De hecho, hay experimentos donde mezclando, por ejemplo, un componente de una medusa que es fluorescente, tú lo puedes inyectar, por ejemplo, a un perro o a un gato que se vuelve fluorescente, literalmente. Entonces, son como pequeños experimentos que están, evidentemente, en la mayor alegalidad, o yo no sé si ilegalidad o lo que sea, posible, pero que de alguna forma ha trascendido al mundo mainstream. Sobre todo porque incluso Netflix ha hecho una serie que se llama Biohackers, que es una serie Mm. alemana, que justamente trata de estas cosas y, bueno, es un grupo como de biólogos, ¿no? Que están muy metidos en este mundo y, bueno, ponen muchos ejemplos de ese tipo de cosas. Entonces, bueno, me parece muy curioso y es una realidad. Esto ya no es ciencia ficción, ese tipo de cosas ya Mm. es una realidad. Nada, nada, aquí tener cuidado con lo que os inyectan o lo que os pone. Cuando viene vuestro primo diciendo que os va a inyectar una mejora, que esto puede pasar, cuidadito. Hablando un poco de diseño de futuros, yo tengo un par de noticias que quería hablar contigo, seguro las has visto. De hecho, juraría que una la has sacado de tu newsletter, que por cierto, David tiene una newsletter. ¿Cómo se llama la newsletter para quien la quiera encontrar? Se llama Future Today, como el futuro hoy, Future Today. Venga, lo pondré en las Está, notas del episodio. vale, es que no tengo, o sea, es súper experimental también. Ha tenido buena acogida, pero experimental. O sea, que en mi web, está en mi web, davidalayon.com, o si no en LinkedIn, si buscáis Future Today, os podéis suscribir también por LinkedIn. Súper recomendable. Yo saco muchas cosillas para la newsletter de Cifitec de vez en cuando de ahí y como poco te ponen los dientes largos todas las semanas de cositas que vienen. Pues yo no sé cuál saqué de aquí, pero te leo las noticias. La primera, Francia planea contratar escritores de ciencia ficción para prepararse para las guerras del futuro. ¿Qué rol juega la ciencia ficción en el diseño de futuro? ¿Hay un rol? ¿Se conecta? Porque claro, al ver esta noticia digo, ostras, engancha muy bien ciencia ficción con el diseño de futuros. Bueno, esto es como la madre del cordero del diseño de futuros y además es una de las cosas que más me interesan a mí dentro de lo que sería el diseño de futuros de perspectiva, que es lo siguiente. O sea, en el fondo, cuando tú proyectas un escenario de futuro, anécdota súper rápida, toda la parte esta de perspectiva y futuros tuvo un detonante en 1931, 1932, por una conferencia que hizo H.G. Wells, ¿no? El de la Guerra de los Mundos, la máquina del tiempo y tal. Y dio una conferencia donde él se declaraba como, él decía como real science fiction, como ciencia ficción real, ¿no? Y eso lo decía básicamente porque, claro, él, a mí me gusta decir que la ciencia ficción sin ciencia sería fantasía. Entonces, en ciencia ficción no ves trolls, ni ves orcos, ni nada parecido, porque no es fantasía. Realmente tiene una base de ciencia sobre la que tú montas un componente de ficción, que en el fondo lo que hace es pensar en cómo podría evolucionar la sociedad, el mundo, hacia un posible escenario futuro y lo dibujas, ¿no? Bueno, H.G. Wells tenía esta mirada y dijo una frase muy famosa, que es básicamente que es muy curioso como hay mucha gente, digamos, invirtiendo un montón de tiempo estudiando el pasado y el pasado ha pasado, ¿no? Y no hay nadie estudiando el futuro. Que lo conecto con una frase de Woody Allen que es: a mí me interesa el futuro porque es donde voy a pasar el resto de mi vida, ¿no? Bueno, entonces, con esto que además conecta mucho con la ciencia ficción por H.G. Wells, ¿no? Y el real science fiction, digamos que en el diseño de futuros, cuando tú planteas un escenario de futuro no deja de ser una narrativa. O sea, tú al final lo que haces es proyectas un posible futuro y tú lo describes. Y describes qué está pasando a nivel social, qué está pasando en las ciudades, qué está pasando a nivel tecnológico, desde el punto de vista de la medicina. Entonces tú haces una narrativa. Esa narrativa puede ser como muy sesuda, muy de informe de tendencias, ¿vale? O puede ser un cuento, o puede ser un cómic, o puede ser un vídeo, o puede ser... Claro, y ahí es cuando se empieza a rozar con la ciencia ficción, porque al final, ¿qué diferencia hay entre que yo plantee un escenario de futuro y lo describa
o coja un capítulo de Black Mirror, que no deja de ser un escenario de futuro donde algo se ha comportado de cierta manera y, bueno, tiene un componente lúdico, pero ya está, ¿no? O sea que ahí está un poco ese componente, o sea, ahí es donde se vincula la ciencia ficción con la parte de los escenarios. Y luego hay otro componente en diseño de futuros que se llama el diseño de ficción o el diseño especulativo, que es para tú generar una experiencia más tangible de un posible futuro, y conectar de forma más emocional con ese futuro, tú puedes generar un artefacto de futuro. Un artefacto de futuro es que puede ser físico, puede ser virtual, incluso puede ser un espacio. Es básicamente tú diseñas algo que no existe, pero que existiría en ese futuro y lo simulas. Generas una simulación. Por ejemplo, Mercedes tiene una línea de coches que se llama creo que es la F015 Luxury, que es una línea de coches que no comercializa, pero que prototipa. Y lo que hace básicamente es, tiene un vídeo muy chulo sobre la visión de futuro de Mercedes y luego tiene un coche que va actualizando cada año o cada X años y se lo lleva de gira, es decir, un coche físico lo fabrica, pero tiene muchas partes simuladas y lo que quiere básicamente es abrir conversaciones con la gente, ver si tiene sentido que este futuro, no sé, llega a darse o si es deseado ese futuro. O, por ejemplo, si ese coche, no sé, un coche que es autónomo, tiene sentido, cuáles son los usos que hay dentro de ese coche. Entonces, hace testeos de futuro en el presente, ¿no? Que es otra parte muy, muy chula de diseño de ficción, diseño especulativo. Qué bueno. De hecho, esto me viene a la cabeza porque no hace mucho retomaba un poco la lectura de los clásicos de Asimov, los cuentos de robots y demás. Y yo lo que pensaba, digo, joder, es que todas las conversaciones que tiene Asimov, todos los temas que saca, creo que están más de actualidad que nunca, ¿no? Pues porque al final hay relatos suyos que plantean de, oye, si tengo una inteligencia artificial suficientemente avanzada que parece un hombre, ¿es un hombre o no es un hombre? ¿No? Entonces, yo creo que una de las cosas que al menos a mí, y estoy seguro que a ti probablemente te atraía la ciencia ficción, es que eran diseños de futuro donde se especulaban en qué pasaría si ocurre esto, que es, no sé si probable, pero que puede que pase, ¿no? Totalmente. De hecho, fíjate, yo desde el mundo, o sea, pensando ya en literatura, yo he sido muy poco de fantasía es decir, yo he sido muy fan del Señor de los Anillos y creo que ya está, en el sentido de que no he tocado más del mundo de la fantasía. Siempre he sido de la ciencia ficción porque hay esa conexión con cosas que son plausibles. Es decir, los protagonistas son los humanos y esto ha evolucionado de cierta manera que te llevan a una cierta ciudad, a una cierta tecnología, a un cierto comportamiento, a otro planeta diferente, ¿no? Entonces yo creo que ese punto de conexión con cómo podría llegar a ser el futuro es lo que más llama de la ciencia ficción, ¿no? Sí, sí, totalmente. Te voy a decir la otra noticia, que es casi una Venga. antítesis, pero va muy en la línea, ¿no? Y es que la NASA parece que contrata o ha contratado a 24 teólogos para estudiar la reacción humana ante la vida extraterrestre. Muy buena. Bueno, a ver, claro, por un lado, la parte de los franceses, al final, contratar a gente que ha trabajado mucho el imaginar escenarios de futuro me parece relevante para abrir mentes, ¿no? Abrir reflexiones. De hecho, hay un artículo de Harvard muy interesante del Harvard Business Review que aconseja a los líderes de las empresas leer ciencia ficción porque te hace abrir mente, ¿no? Bueno, eso por un lado. Claro, por otro lado, hay un punto que es el lado de la NASA. Hay otro punto bastante interesante. Claro, yo no sé si esto ya conecta o no con la ciencia ficción. Evidentemente, probablemente los extraterrestres conecten con la ciencia ficción, obviamente. Pero concretamente, el punto que plantea la NASA es, claro, eh, y esto ya, yo creo que ya llegamos a un punto más profundo. ¿No? O sea, yo creo que en el punto en el que estamos ahora mismo, estamos viendo como una crisis de sentido. Esto ya es como súper profundo a nivel humano. ¿Eh? Crisis de sentido. ¿Por qué? Porque venimos de un siglo donde había grandes ideales. Donde solo se quedó el comunismo, ¿no? Perdón, donde se quedó solamente el capitalismo. Donde la religión siempre ha tenido un rol muy específico y es una cosa que está decayendo constantemente, ¿no? Donde la ciencia se ha hecho más fuerte y de alguna forma, a ver, el sentido que da la vida por parte de la ciencia es el sentido que tú te crees. En el sentido que somos polvo de estrellas autoconscientes, ¿no? Literalmente. Entonces, claro, hay una crisis de sentido y yo creo que el hecho de, bueno, sigue vigente la religión porque yo creo que hay un punto de tener que dotar de sentido a la vida. Y yo creo que al final, pues, te puedes agarrar a diferentes clavos ardiendo, ¿no? El hecho de que de repente, por ejemplo, nos encontremos con extraterrestres y esos extraterrestres, pues por ejemplo, no tengan forma humanoide, sino tengan forma, no sé, de haces de luz
por ejemplo, pero sean más inteligentes que nosotros, joder, yo creo que podría cuestionarnos, o sea, podrían cuestionar, o sea, no es que, o sea, pondría en cuestión seguro, evidentemente, toda nuestra existencia, pero además arrojaría cierta claridad a diferentes, no sé, creencias o fe que hemos tenido en diferentes cosas, ¿no? Porque al final hay una historia, una narrativa muy concreta, por ejemplo, en el mundo de la religión, que se vería tirada por tierra, ¿no? De hecho, ya pasó cuando se pensaba que la Tierra era el centro del universo y ese cambio de mirada generó una crisis muy grande que luego, evidentemente, pues bueno, se subsanó de muchas maneras. También es verdad que eran otras épocas. Ahora mismo, con la conectividad que tenemos, lo rápido con las noticias y demás, probablemente si surge algo de ese calado, habría una crisis súper, súper gorda desde el punto de vista de creencia y de fe. Y al final, ese tipo de creencias son las que sostienen unida eh, sociedades enteras, ¿no? Ese tipo de... Hace poco hay un libro muy interesante de un tipo que se llama Pablo Malo, que hace poco además lo entrevistábamos, hablando de la moralidad, y dice que la moralidad no deja de ser una serie de normas de convivencia dentro de sociedades para poder vivir. Bueno, pues la religión también tiene ese componente de pegamento y de valores y de hábitos y de cosas. Entonces, entiendo que si nos encontramos con una especie extraterrestre que replantea toda la existencia, pues, ostras, se puede liar muy parda en la Tierra, muy parda. Justo. Yo creo que tiene mucho sentido por varias cosas, algunas de las que has dicho. También porque al final, fíjate, yo ya no soy creyente, pero tengo muchos hábitos de creyente porque he vivido en una familia creyente. Entonces, hay pequeñas cosas que están muy dentro de ti, aunque tú no creas en ellas, ¿no? Y que ante un hecho tan gordo, yo estoy seguro que ante vida extraterrestre, más de uno o dejaba de creer o empezaba a creer en algo por lo que has dicho tú, ¿no? Porque es un replanteamiento muy fuerte de tu visión en el universo. Y yo creo también que muchas veces recurrimos a la religión cuando o se recurre a la religión históricamente, pues para sentir un confort. Entonces, si tú tienes, imagínate, mucho miedo, ¿no? Ahora hay extraterrestres. Ostras, ¿serán buenos? ¿Serán malos? ¿Es la vida en la Tierra en peligro? Necesitarías como un consuelo muy fuerte, ¿no? Mucha gente podría venir a lo mejor a buscar explicaciones a la religión o un consuelo suficiente como para no estar tan preocupado. Totalmente. Pero bueno, ahí está la paradoja de Fermi, que ya nos dice que de alguna forma si no hemos entrado en contacto con los extraterrestres, pues puede ser por múltiples motivos, ¿no? Desde que Ujú. ya se han autoliquidado, como probablemente en nuestra proyección de futuro nos liquidemos como especie en algún punto de la historia, pero bueno, ya se han autoliquidado ellos mismos, o que de alguna forma no están en el estadio tan avanzado como estamos nosotros, o que de alguna forma están en un estadio tan avanzado que probablemente nosotros somos como hormigas para ellos, ¿no? Y entonces no hay forma de contacto humana como no la tenemos con las hormigas, ¿no? Sí, sí, total. Hay muchas posibilidades. En esta segunda parte, entramos ya segunda parte de la entrevista, porque el bueno de David le he pedido, por favor, que me pasara algunas referencias de series, de películas, de cosas de ciencia ficción. Me he quedado con las películas porque me ha pasado. Luego lo pondré en las notas todas sus recomendaciones porque da para pegarse un mes de buenas maratones de contenidos. Pero quería explorar algunas de ellas para que dijeras un poco cuáles son los conceptos que más te interesan de cada una de estas películas que a ti te gustan desde la perspectiva de futuro. Si empezamos por Gattaca. Bueno, Gattaca es un clásico. A ver, a mí, Gattaca es una película, se considera una distopía transhumanista, ¿vale? Porque al Ujú. final toca, digamos, el core más central del transhumanismo, ¿no? Que es evidentemente el mejoramiento humano. Entonces, al final, Gattaca se toca un eje muy central de qué pasa cuando pueden convivir humanos, digamos, no modificados genéticamente con humanos modificados genéticamente. Y además, que puede llegar a un punto de elección, es decir, puede ir a un punto donde se dé la elección de que tú puedas estar hereditado genéticamente o no, y que haya gente que no quiere, gente que sí, y eso va a generar una desigualdad. Entonces, bueno, no voy a lanzar ningún spoiler, pero plantea una historia muy bonita de la relación entre dos personas, una que no está modificada genéticamente y otra que sí. Y eso tiene un componente filosófico espectacular, te hace entrar en una reflexión muy grande no sé, de la sociedad en general, hacia dónde podría llegar, porque al final es un futurible, ¿no? Es un escenario de futuro, hacia dónde podía llegar, las implicaciones que tendría la edición genética. Bueno, es una de maravilla. Pero vamos, el eje central es mejoramiento humano y edición genética y todo lo que puede conllevar eso. Claro. Aparte esto me gusta porque ahora que estabas hablando antes, hemos hablado, ¿no? Ingeniería genética, CRISPR, y conecta muy bien con esto. Es decir, es algo que cuando salió la peli, yo me acuerdo, pues sonaba como muy ciencia ficción, pero a día de hoy digo, ostras, pues a lo mejor no está tan lejos. ¿Cuánto de lejos podemos estar
de un posible futuro de este tipo? A ver, yo personalmente creo que no estaremos muy lejos. Es decir, vamos a ver, técnicamente no estamos muy lejos. Luego, evidentemente, vendría la parte regulatoria, o sea, había muchas partes de... Pero técnicamente no estamos muy lejos. De hecho, hace 2 años salió una noticia por todo el mundo. De hecho, yo creo que a esa persona, no sé si la metieron en un comité ético médico, no sé si está en la cárcel, no tengo ni idea, ¿eh? No he seguido la noticia, pero hubo una persona en China, un médico, que modificó genéticamente a un par de gemelas para hacerlas inmunes al virus del SIDA, básicamente. Y las modificó. Entonces, bueno, lo quiera o no, ha abierto la veda para ver exactamente qué implicaciones tiene, porque se habla mucho de que, claro, cuando tú modificas genéticamente pues, una serie de marcadores en tu genoma, no sabes muy bien qué otras implicaciones va a haber, porque nunca se ha hecho, que es un poco el tema. Es decir, yo creo que esto sirve para esto, pero a lo mejor sirve para 4 cosas más que no lo tenemos del todo claro, ¿no? Entonces, técnicamente yo creo que no estamos nada lejos. Desde el punto de vista filosófico, y de hecho hay muchos autores hablando sobre esto, de hecho tenía apuntado por aquí, hay un tipo que ha hablado, tiene un término que se llama el supermercado genético, que es una proyección de futuro en el que llegaremos a un punto donde los padres y tal diremos, pues me quiero comprar, o sea, me quiero comprar, quiero un niño rubio, no sé qué tal, o incluso decir, oye, quiero que no sé, me cambiéis un pulmón, literalmente, ¿no? Y te hacen tu pulmón para ti con un extracto tuyo, ¿no? Que se llama Robert Nozick, que además está muy vinculado con un tipo que yo sigo bastante, que es Julianescu, que es otro tipo, nada que ver con la ciencia ficción, son más futuristas y tal, pero que tiene una visión muy, muy interesante del futuro. Entonces, yo creo que técnicamente no estamos muy lejos y la clave ahora está en la regulación, en la reflexión alrededor del impacto que puede generar, las desigualdades que podría generar, pero vamos, técnicamente estamos a nada, a nada. Claro. Es que claro, aquí lo que marca lo dices tú, la regulación. Y muy seguramente, claro, con estos temas suele haber un consenso entre países o suele haber determinados acuerdos más fuertes porque son temas complejos, pero también puede pasar que algún país tenga una regulación más laxa y encuentre aquí una oportunidad, ¿no? Es decir, el llegar a un día en el que tener más dinero para poder ir a un país y poder pagar un tratamiento te va a acercar a esa realidad de Gataca, ¿no? Es decir, yo es que creo que no estamos tan lejos de que pase eso, de que un país emergente, como está pasando ahora con blockchain y demás, ¿no? Que dice El Salvador, oye, pues si no queréis, pues yo acepto aquí Bitcoin y lo que haga falta. ¿Que no queréis el resto? Pues aquí, en El Salvador o donde sea, se puede aplicar ingeniería genética. ¿Esto es algo que puede pasar? No, eso va a pasar seguro. Eso está pasando ahora para cosas del estilo de adoptar un niño, por ejemplo. Ujú. Pues va a pasar, evidentemente, en que hay ciertos países, o incluso desde el punto de vista de la inteligencia artificial. O sea, a futuro, si hay países que la regulan de cierta manera y otros que no, que la regulan de otra, seguro que eso va a generar, pues, bueno, pues que haya diferentes inversiones en diferentes sitios, que haya una oportunidades desde el punto de vista de generar nuevos negocios o negocios emergentes. Con ese tema del supermercado genético y de la bioingeniería, eso va a pasar. Por cierto, la referencia no era Julianescu, era Julián Savulescu. Era el Vale. tipo, un filósofo súper interesante. Ahí lo dejo apuntado. Nos deja referencias chulas por ahí para seguir. Eh, Me voy a pasar a Ready Player One porque creo que lo de la ingeniería genética daría en sí mismo para mucho más, Para todo pero un podcast. vamos, Para todo para un todo un podcast. podcast que queremos hacer así un batiburrillo de distintas cosas. O sea, nos pasamos a la siguiente referencia, Ready Player One, que es otra película que nos ha recomendado. Además, creo que ahora encaja genial por el mundo metaverso que está moviéndose. Ahora es como que vuelva a estar de moda. ¿Qué te atrae esta película y qué nos cuentas y qué futuro? Llévanos a ese futuro y qué condicionantes tiene. Pues a ver, Ready Player One yo creo que lleva a la enésima potencia lo que se lleva saliendo en un montón de películas. Yo creo que la primera que lo planteó era el cortacésped, no sé, el 80 y pico, que era básicamente, pues eso, gafas de realidad virtual y te metías en un mundo alternativo, ¿no? Ready Player One lo lleva al extremo, porque al final ya no solamente son las gafas, sino es el chaleco háptico, ¿no? Que notas realmente si en el juego te tocan, tienes un componente de puedes correr dentro del juego, y donde llega un mundo donde la gente pasa más tiempo en esa realidad alternativa que la realidad real, vamos. Principalmente porque, bueno, pues al final tú en la realidad, pues
tienes que aceptar ciertas cosas, ¿no? Como pues no tienes dinero o a lo mejor pues tienes algún tipo de problema físico, a lo mejor yo qué sé, pues estás en una silla de ruedas, es decir, tienes una serie de componentes o por ejemplo yo qué sé, pues estás en un cuerpo de un hombre y te sientes mujer, o sea, una serie de componentes que de alguna forma tienes que aceptarlos, ¿no? Tu punto de partida, ¿no? Estás en ese punto. Claro, en un mundo totalmente virtual tú puedes hacer lo que quieras, literal. Bueno, sobre todo en ese mundo virtual del de Ready Player One, que lo han llamado el Oasis, ¿no? Puedes hacer lo que quieras, puedes ser quien quieras, hacer lo que quieras, puedes no tener dinero en el mundo físico y ahí ganarte la vida de otra manera y estar forrado. Puedes... Entonces, claro, es un mundo tan abierto de posibilidades, al igual que, claro, por ejemplo, en el mundo real estamos sometidos a las leyes de la física. En el mundo virtual tú puedes reventar las leyes de la física y estar en otra cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces, claro, llega un punto muy interesante de qué pasaría si se genera un mundo alternativo 100%, totalmente alternativo, ¿no? Esa segunda vida, ¿no? Ese Second Life que ya se planteó, ¿no? Cuando nació Second Life como esa plataforma donde creo que fue la primera, no la primera en tú tener un muñequito virtual, pero la primera en la que te podías comprar una casa, comprar tierras, invertir en cosas, casarte, tener literalmente una segunda vida, una Second Life, ¿no? Entonces, lo que plantea este mundo del Oasis, o sea, que la película pues tiene un componente muy, muy lúdico, hay un componente también pues, muy gamificado, como de juego, y hay una parte de enigmas y no sé cuánto, pero en el trasfondo de todo eso, que en el libro original de Ernest Klein lo describe muy bien, es básicamente, bueno, pues toda la reflexión desde el punto de vista social que requiere el hecho de decir, ¿qué pasa si dejo esta vida y me voy a la otra? Es decir, o renuncio a esta, ¿no? Y me voy a la otra vida porque es donde realmente, no sé, puedo llegar a ser feliz, ¿no? Y llega un punto donde dices, ¿qué pasa si mi información, lo que soy yo, de alguna forma puede ser un mind upload, ¿no? Me subo literalmente a este mundo virtual y vivo en él, literalmente, y además vivo para siempre, ni siquiera estoy sometido a mi propia limitación corporal biológica, ¿no? Que es algo que también sale en otra serie que se llama Years and Years, también maravillosa, donde una de las protagonistas que quiere ser trans, pero no transexual, sino transhumanista, es decir, de alguna forma se quiere subir su conciencia a la nube y dejar su cuerpo biológico, ¿no? Yo creo que Ready Player One nos lleva a ese punto. ¿Qué ocurre ahora? Pues que me ha mucho con el metaverso. O sea, el metaverso es un término que ahora mismo Facebook lo ha aprovechado muy bien con el cambio de meta y demás, pero el metaverso lleva muchos años ahí. Y se han generado muchos metaversos, se han generado muchas alternativas, desde Second Life hasta Decentraland, que probablemente sea la más grande que hay ahora, de metaverso donde tú puedes tener literalmente un segundo universo donde poder vivir. Pero bueno, Facebook como que ha tenido ese movimiento desde el punto de vista de marca. Claro, ¿esto cómo podría evolucionar a futuro de esa manera? Pues podría perfectamente. Y de hecho, probablemente vaya a pasar. Es decir, no sé si llegaremos a ese... Bueno, yo digo que Ready Player One lo lleva al extremo, pero no al extremo extremo, que sería cuando vivamos 100% metidos, como puede ser Matrix, pero en el buen sentido, ¿no? En el que de alguna forma nos conectemos y vivamos, ¿no? En esa realidad totalmente ajena a nosotros mismos, a nuestra biología. Pero yo creo que Ready Player One se acerca bastante a lo que probablemente podamos ver, pues no sé, en 15, 20 años perfectísimamente, perfectísimamente. En cuanto, de hecho, yo creo que en cuanto al tiempo que nos pasamos conectados, ya a día de hoy, al menos algunos, como tú y yo, nos pasamos todo el día en videoconferencias y demás, y en Twitter y en LinkedIn o demás, dices, a mí, yo lo pienso desde hace tiempo, digo, a mí el metaverso conecta mucho conmigo porque me preocupa más mi imagen online que mi imagen en el mundo físico, porque yo lo poquito que salgo a la calle me da igual ir en chándal hecho un desastre, porque no me conoce nadie aquí, o sea, yo donde vivo no me conoce nadie. Y yo creo que es un poco lo que pasa en Ready Player One, ¿no? Es decir, tu vida es más interesante y te preocupa más lo que pasa en el mundo virtual que lo que pasa en el mundo físico, lo cual tampoco es malo, porque sigues siendo una vida social, sigues siendo lo que tú haces en el mundo físico, lo que pasa te cambia el plano. Tenemos como, no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que a veces tenemos como cierto sesgo a que lo que pasa en lo digital, lo que pasa en lo virtual es falso. ¿Hasta qué punto es falso? ¿Hasta qué punto es verdadero? Pues, esto es un temazo de los gordos. A ver, yo no diría que es. O sea, yo no creo que sea falso lo que ocurre. Además, nuestro cerebro no lo interpreta como falso, incluso aunque sepamos que es falso. ¿Vale? Nuestro cerebro lo interpreta como verdadero. Lo que sí es cierto es. Hay dos cosas que sí que me preocupan un poco. Lo primero es. Llevamos mucho tiempo
digamos, viviendo la vida de una cierta manera, y el hecho de un cambio brusco y radical, por ejemplo, a estar totalmente metidos en un territorio digital que ya nos está pasando, pues no sabemos un poco el impacto que va a tener. No sabemos el impacto que va a tener desde nuestra capacidad cognitiva a nuestra, no sé, generación de empatía. O sea, yo creo que, de alguna forma, yo creo que va a cambiar evolutivamente. O sea, nos va a cambiar, pasa que no lo vemos ahora porque necesitamos una muestra de tiempo mayor, ¿no? Pero yo creo que hay un punto interesante. Un cambio tan brusco de meterlos en el metaverso y estar 100% digital, yo creo que, bueno, puede generar efectos contrarios, ¿no? De hecho, ya estamos viendo, por ejemplo, que la gente que le interesa más su imagen digital, pero al extremo, sobre todo, pues, yo qué sé, influencers de moda o que viven de su imagen exclusivamente, no de su capacidad cognitiva, sino puramente de su imagen, pues claro, llega un punto en el que no vives tu vida porque necesitas vivir esa vida, que es lo único que de alguna forma te da esa gratificación instantánea, pero en el fondo no tienes nada, en el sentido que no en tu vida real, que es lo que tú sientes cuando te desconectas de eso, ¿no? Estás vacío, literalmente, ¿no? Entonces, yo creo que hay una reflexión interesante de cómo desarrollar esto de forma paulatina para que de alguna forma tenga un sentido, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que, y pasa en un montón de películas, la reflexión de realmente si nosotros como seres humanos, ya ni siquiera sociales, ¿no? Porque tú, como bien has dicho, tú socializas, ¿no? En estos espacios digitales, pero somos seres corporales, ¿no? Es decir, hay una reflexión ya muy, muy filosófica, ¿no? De la separación mente y cuerpo, y como de alguna forma hay mucha gente que habla que pues separación no existe como tal. Es decir, que somos una cosa sola y que de alguna forma, si cada vez estamos más en el territorio puramente cognitivo, intelectual y mental, pues bueno, puede pasarnos factura como muchas veces pasa, y no solamente a nivel corporal, sino a nivel físico. Es decir, cuando nuestra parte corporal de alguna forma se oxida, pues genera efectos contrarios. Entonces yo creo que, como pasa en una película que se llama Los Sustitutos, de Bruce Willis, Sí. una película no, a mí me parece una película muy mala, pero que tiene una idea muy buena, la verdad, que es el tema de que tú te sientas en tu casa, te conectas, ¿no? te metes en una especie como de sarcófago, y tu mente se conecta automáticamente con un robot que es el que sale a la calle, ¿no? Y tú sientes lo que siente el robot, y es joven para siempre y un montón de cosas, pero en el fondo tú eres un ente corporal. Es decir, eres corpóreo, ¿no? Entonces, hasta que no nazcamos, no sé, digitalizados en una máquina, tengamos este cuerpo y estemos tan conectados, yo creo que va a ser dura una transición tan fuerte. Uy, Dios. No, totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que cuanto más tiempo estamos conectados en el mundo digital, a mí me pasa. Mira que yo odio el deporte y el que me haya escuchado en otros lados lo sabe, pero me pasa que cuanto más tiempo estoy en videoconferencias y demás, más necesito pues, hacer deporte, salir a la calle, pasear, tomar el sol y ese tipo de cosas. Y yo creo que justo un poquito por esto que has comentado tú, ¿no? Que tenemos una conexión cuerpo y mente que es importante, ¿no? Y que nuestra mente también requiere que nuestro cuerpo sienta determinadas cosas. Es decir, no solo te vale estar conectado hablando con otras personas. David, voy a pasar a otra película, porque es que Venga. también has hecho el listado es brutal, o sea, y cada cual tiene cosas más complejas, y esta es Her, la película Buah. Her, que al final, bueno, cuéntanos un poquito de qué va, por si alguien no lo ha visto. A mí me parece un peliculón Es un y película. es súper profundo, claro, lo que trata. Claro, a ver, Her es una película, a mí me parece pura poesía, es súper poética y además tiene una conexión, hace un ejercicio muy interesante porque no te lleva a un escenario de futuro muy lejano, sino es bastante cercano y muy doméstico. Es decir, no hace grandes artefactos de futuro, ¿no? Al final lo que hace es plantea pues la creación o la existencia de un sistema operativo que tiene una inteligencia artificial que es la más potente del momento, ¿no? Y digamos que tú como persona puedes interactuar con ese sistema operativo, con ese ente digital, para que sea, digamos que casi como tu compañero de vida. De alguna forma se configura para ti a nivel de voz, a nivel de que genere una conexión profunda y empática contigo, pero no deja de ser un ente súper, lo que sería, lo que se suele llamar, ¿no? Una superinteligencia artificial, ¿no? Cuando ya nos supera a los humanos, ¿no? En todos los sentidos. Y además no vive solamente en un ordenador, sino que tiene un dispositivo móvil que la puedes llevar contigo y puedes conectarte y hablar con ella. Es decir, lo único que le falta es su parte corpórea. Y hay sin decir ningún spoiler, la película pasa algo con eso. Bueno, el caso es, lo interesante de este planteamiento de la inteligencia artificial es qué
pasa cuando la inteligencia artificial es tan avanzada que es autoconsciente. Es decir, ya no es que esté entrenada, ¿no? Ahora vimos en el mundo de las inteligencias artificiales narrow, ¿no? Estrechas, ¿por qué? Porque tú las entrenas para algo, para jugar al Go, para diagnosticar, no sé, cánceres en radiografías, para tal. Pero no existe, digamos, la siguiente, que sería la inteligencia general, que es básicamente una inteligencia artificial que sea capaz de extraer conocimientos de diferentes ámbitos y de alguna forma cruzarlos, sino que tiene que aprender por cada uno de los ámbitos, ¿no? Nosotros, como humanos, tenemos una inteligencia de general muy desarrollada. Somos capaces de hacer abstracciones de un sitio a otro y aplicaciones, ¿no? Y hay gente trabajando en ello, pero yo creo que todavía quedará para ello. Bueno, esto ya es el siguiente nivel, que es esa inteligencia artificial se cree una persona. Es decir, tiene autonomía para. Se pone un nombre, puede sentir, o sea, tiene sentimientos. Que podemos. Claro, podemos aquí reflexionar si un sentimiento simulado es un sentimiento. Bueno, pues si tú no crees que es simulado, para ti es un sentimiento. O sea que, bueno, entramos en un debate bastante interesante. Entonces, tiene una reflexión muy, muy profunda alrededor de hacia dónde podríamos llegar con la inteligencia artificial si llegamos a un punto en el que éstas cobran una conciencia propia, ¿no? Y como eso, y luego nuestra propia interacción como humanos con esas inteligencias artificiales, que al final, bueno, pues nosotros empatizamos con un peluche. Quiere decirte que si empatizamos con un peluche, cuando haya una inteligencia artificial suficientemente potente como para que podamos hablar con ella y no percibamos la diferencia de un humano, ¿no? Pasemos ese test de Turing, o sea, nos podremos enamorar de ese ente, ¿no? Entonces de ahí radica un poco la reflexión de Herb. Súper interesante. De hecho, no hace mucho también veía una noticia que parece que hay un servicio de chatbots que es un poco, está creado un poco en esta línea, ¿no? Creado para, como buscando que los chatbots generen una relación afectiva con la persona. Como ha dicho David, evidentemente muy estrechito, es decir, no desarrollan gran capacidad, pero parece ser que cada vez hay más usuarios que tienen una vida a lo mejor personal más pobre o por lo que sea y que conectan mucho con este tipo de sistemas hasta el punto de generar relaciones afectivas. Bueno, ese sistema se llama réplica con K, y súper interesante también porque el origen de ese sistema básicamente, y me recuerdo un capítulo de Black Mirror, es porque la fundadora, si mal no recuerdo, a lo mejor estoy confundiendo con otro, pero bueno, creo que es esto. La fundadora, su padre se murió y por un tema no sé si decir bueno, de ese momento de duelo, Ujú. cogió la información que había de su padre y generó un chatbot de su padre. Básicamente para interactuar con él, incluso por un tema para despedirse de él. Y es muy curioso porque aunque sabemos que eso no es verdad, ese no es su padre, pero nuestro cerebro y en ese momento interpretas y conectas emocionalmente, ¿no? Pues réplica lo que hace es, te permite subir información para entrenar una inteligencia artificial, todavía evidentemente muy limitada, pero que te genera la personalidad de un humano, básicamente, y puedes interactuar con él. De hecho, hace poco salió una noticia que también saqué ahí en la newsletter hablando de que había gente que está, digamos, entrenando. A ver, no recuerdo exactamente si entrenaba específicamente para eso, pero cogía chatbots sobre todo son hombres que cogían chatbots de mujeres, básicamente para insultarlas. Es decir, para generar. Pues supongo que un comportamiento tipo sadomasoquista de dominación, pues con inteligencias artificiales, básicamente, con chatbots. Qué bueno. O sea, con la inteligencia artificial también podemos tener nuestras filias y nuestras cosas. Está claro que hay para todo, hay para todo. Que eso nos llevará a una reflexión muy interesante de, ya está pasando, ¿no? De decir, oye, si yo, no sé, reviento a personas en un videojuego y no en la realidad, el siguiente nivel es qué pasa, reviento me refiero de me las cargo, las mato, qué pasa si en la vida real, no sé, hay androides que simulan ser humanos y los reviento, o sea, es decir, los mato, les disparo, eso qué es, porque vale, no son humanos, pero tú crees que son humanos, por lo tanto, ahí hay un comportamiento como mínimo para reflexionar sobre sale en Westworld, que también es una serie que estaba por ahí, y la película de Michael Crichton. Digo, y la novela de Michael Crichton.
Justo, incluso a nivel más básico, de hecho, pasa cuando han empezado los asistentes de voz tipo Alexa, Siri y demás, y había pequeñas reflexiones de padres diciendo, o sea, claro, porque a Alexa le das órdenes, ¿no? Pues a los niños enseñarles que interaccionen con estos chatbots pidiéndole las cosas por favor. O, porque claro, si no, el niño le enseñas que a un cacharro le das órdenes. Pues si a un cacharro le doy órdenes, pues a mi padre o a mi amigo o a mi hermano le doy órdenes también. Y curiosamente los asistentes de voz todos tienen voz de mujer, lo cual también Sí. nos lleva a otra reflexión interesante por ahí. Sí, sí. Mira, sacamos otra película. Esta no la conocía, me la he apuntado para verla porque tiene muy buena pinta. Mr. Nobody. Bueno, esto es maravilla pura. Mr. Nobody, que además lo han traducido al castellano como Las vidas posibles de Mr. Nobody, donde ya introducen un pequeño spoilercillo. Pero básicamente la película es en su esencia un escenario, perdón, un diseño, una proyección de escenarios de futuro. No lo sabes, o sea, es decir, no lo sabes. No. La película, cuando tú la terminas, es una película muy complicada porque no sigue un orden lineal, ¿vale? Un proceso lineal. Pero bueno, cuando la ves y reflexionas sobre ella y demás, te das cuenta que es un ejercicio especulativo de escenarios, ¿no? De un tipo que básicamente proyecta sus múltiples vidas en base a una decisión que tiene que tomar. Y es súper interesante porque, bueno, proyecta vidas, no sé, de hecho la película comienza en el año 2092 o 2095, creo, donde es él, el protagonista, es la última persona mortal en el mundo. Es decir, todo el mundo ya está editado genéticamente y demás, y es la última mortal en el mundo, y ya se la vista atrás pensando en su vida y en las posibles vidas que ha podido tener, ¿no? Entonces es un ejercicio de diseño de escenario futuro de principio a fin. O sea, es una maravilla. Qué bueno. Yo me lo quedo aquí. No te quiero preguntar más porque como no lo he visto, quiero sorprenderme y no quiero el más mínimo spoiler. Y además dejamos y acabamos ya con una que tela, Interstellar, que estoy yo también para episodio. ¿Qué es lo que más te llama la atención de Interstellar? A ver, a mí Interstellar es peli. O sea, aparte de que me gusta todo, o sea, me encanta Nolan, me encanta Hans Zimmer, o sea, me flipa todo. Concretamente, Interstellar, a mí lo que me parece más interesante es toda la parte de. Que yo siempre he estado como muy obsesionado con eso, que es la parte del espacio-tiempo. O sea, todo lo que tiene que ver con los juegos de cómo pasa el tiempo, cómo funciona el tiempo, cómo se deforma el tiempo con respecto a la propia materia, cómo el tiempo pasa más lento ¿no? en otros planetas, o sea, cómo la percepción del tiempo es subjetiva, no, ni siquiera la percepción, cómo el tiempo es subjetivo, como dimensión. Y yo creo que en esta película lo explican, lo ves, ¿no? Está narrado de manera totalmente espectacular, porque además, claro, hacen viajes a diferentes planetas intentando conseguir algo y claro, el tiempo que necesitan para poder operar eso juega en su contra, literalmente, ¿no? Entonces, bueno, y luego pues hay una parte donde, bueno, no voy a decir nada, pero hay una parte donde se juega con múltiples dimensiones, ¿no? Donde se conectan y es una teoría, bueno, muy interesante que evidentemente no se puede probar ni nada, pero bueno, a mí me parece un peliculón en todos los sentidos, ya no solamente como película de entretenimiento, narrativa y de ciencia ficción, sino que tiene un conocimiento muy profundo. Además, si mal no recuerdo, el hermano de Nolan, de Christopher Nolan, se matriculó, yo creo que fue o hizo los primeros cursos de... no me acuerdo si era de física teórica o de astrofísica y demás, básicamente para entender diferentes conceptos de cara a hacer la película, y creo que hubo una gran innovación en la película, que es el primer sitio donde se visualiza con un grado de elevado de certeza un agujero negro por primera vez en la historia. O sea, es decir, que cogieron científicos para poder realmente estar como en lo más puntero de todo que se sabe ahora mismo a ese nivel. Justo. De hecho, creo que hay hasta un libro de la ciencia de Interstellar, es decir, de aquí hay muchas cosas. ¿Tú crees que algún día viajaremos en el tiempo? Esto ya más seguramente un deseo que algo que podamos hacer en diseño de futuros, pero ¿cómo lo ves? A ver, yo creo que viajaremos al futuro, o sea, en el sentido de tendremos la posibilidad de ralentizar nuestro propio tiempo
que ya se puede hacer. Si conseguimos ir a Marte y de alguna forma volver, o si conseguimos ir más lejos y volver de alguna forma, pues de alguna forma el tiempo en ciertos sitios pasa de una manera diferente a otros, ¿no? O sea que de alguna forma estamos viajando en el futuro. Lo que va a ser complicado sería viajar al pasado. O sea, yo creo que viajar en el tiempo lo conseguiremos. Lo más complicado es viajar al pasado y hay muchas teorías, como la flecha del tiempo y demás, que salvo que encontremos, pues eso, los agujeros de gusano, otro tipo de entes que nos permitan conectar de alguna forma con el pasado, lo veo más complicado. Yo creo que todo apunta a que de alguna forma podríamos viajar en el futuro. O sea, podríamos de alguna forma preservarnos o que nuestro tiempo pase más lento para viajar, pero yo creo que viajar al pasado de momento es una intelequia. De momento, quién sabe, quién sabe. Vamos a diseñar futuros donde esto pueda ser cierto, así que vamos a trabajar en ello. Nada, David, muchísimas gracias por el ratito que hemos pasado. Yo creo que me ha flipado conocer más y seguro que a los que nos están escuchando también cómo se diseñan los futuros y el impacto que tiene. Yo creo que además cada vez es más importante porque la ciencia y la tecnología avanzan tan rápido que lo que antes necesitamos un siglo de evolución, ahora en 10 años prácticamente lo tenemos, por lo tanto adelantarnos a eso es súper. Ya por dónde, vamos a repetir, por dónde te pueden seguir, por dónde te pueden suscribir a tu newsletter y seguirte, porque al final seguir a David es seguir muchos futuros, ya os lo digo yo. A ver, a mí yo tengo mi web, que es davidalayon.com, y ahí lo único que se puede consumir ahora es la newsletter. O sea que ahí podéis suscribiros a la newsletter en castellano. Si en inglés la publico en Future Today, en LinkedIn. Si buscáislo en LinkedIn o buscáis mi perfil en LinkedIn, podéis ahí leerlo. Y luego tengo el podcast de Heavy Mental con otros 12 cerebrados muy majetes y muy curiosos también, o sea que hablamos un montón de cosas, o sea, heavymental.es, bueno, puedes buscar en cualquier plataforma. Y luego, bueno, tengo muy poca actividad al final por Twitter y tal, pero bueno, también publico mis fricadillas, pero bueno, sobre todo newsletter y podcast ahora mismo como sitios centrales de seguimiento. Entonces, a seguir a David, pondré todas las referencias y enlaces en las notas del episodio para que lo podáis seguir. Así que nada, David, muchísimas gracias por todo. De hecho, fíjate, iba a recomendar una última cosa, Vale. porque a veces me hace mucha ilusión, que es la revista Telos, que es una revista de divulgación, que además lo promueve Fundación Telefónica. Es una revista de divulgación súper interesante, lleva un montón de años. En el número 118 es un número totalmente dedicado a futuros, solo dedicado a futuros. Está gratuito en internet, o sea, se puede buscar revista Telos 118, se puede descargar gratuitamente. Esta es la edición física, que hacen como una edición muy limitada. La portada es blanca, básicamente como va de futuros y el futuro no está escrito, pues es blanco para que tú lo dibujes. Qué bueno. O sea, muy chulo. Y está totalmente orientado a futuros. Y yo tengo un artículo aquí que es muy interesante, que se llama Hipersticiones, Protopías y Ciencia Ficción. Y básicamente, Qué bueno, guay. básicamente trata sobre la necesidad de intentar generar visiones un pelín más utópicas o protópicas. Una protopía no es una utopía súper lejana, sino es algo más cercano, pero que es mejor a la actual, ¿no? Pues generar un poco futuros positivos, porque yo creo que también, aunque la distopía entretiene un montón, ¿no? Nos empieza a saturar un poquillo las imágenes de futuro distópicas, ¿no? Yo creo que empezamos a decir, vamos, sé a dónde no queremos ir, pero ya dónde quiero ir, ¿no? Entonces, esa reflexión es interesante también tenerla. Pues mira, me lo apunto yo también y ya tengo lectura. Lo voy a buscar ahora mismo para meterlo en las notas y para leer más de ti. David, muchísimas gracias por todo. A ti, un súper placer.